Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es para menos. El mundo del espectáculo, especialmente el turco, está que arde con lo último sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de esta carismática pareja, o simplemente te encanta estar al día de los rumores y las sorpresas del entretenimiento, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es, bueno, ya verán. Como siempre, antes de sumergirnos de lleno en esta notición, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos cada día para traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y todo el chisme que nos encanta compartir con ustedes. Y hablando de chisme, la noticia de Hande y Kerem es de esas que te hacen dar un respingo. A ver, seamos sinceros, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de innumerables especulaciones y titulares desde que empezaron a trabajar juntos en Senkalkap. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía más allá de las cámaras. Y vaya que sí lo hizo, ¿verdad? Durante un tiempo nos regalaron momentos que nos derritieron el corazón, confirmando para muchos lo que ya sospechábamos, eran pareja. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones, todo parecía indicar una historia de amor sólida y, para muchos, idílica. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil de las celebridades, las cosas cambian. Y en el caso de Hande y Kerem, el cambio fue abrupto, por decirlo menos. Hace un tiempo, los rumores de ruptura empezaron a sonar con fuerza. Inicialmente eran solo susurros, pero poco a poco se fueron haciendo más insistentes, más concretos. Las redes sociales se llenaron de análisis, de pistas, y de las típicas teorías de fans tratando de descifrar qué estaba pasando. Y cuando menos lo esperábamos, llegó la confirmación: Hande y Kerem ya no estaban juntos. Esto por sí solo, ya fue un golpe para muchos de sus seguidores. Ver cómo una pareja que admiraban tanto tomaba caminos separados siempre es un poco melancólico. Pero lo que ha sucedido ahora, y que nos trae aquí hoy con este título tan impactante, es algo completamente diferente. Algo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre su relación post-ruptura. El título que ven arriba, 10 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, no es una exageración. Lo que ha ocurrido y que hemos estado investigando y confirmando durante las últimas horas, es realmente inesperado. Y sí, sé que tienen la curiosidad a flor de piel, así que vamos a desvelar el misterio. La impactante noticia, mis queridos amigos, no es una reconciliación convencional. No se trata de una simple aparición pública juntos o de un like misterioso en redes. Es mucho, mucho más grande que eso. Según fuentes muy cercanas a ambos artistas, y que hemos podido corroborar a través de varios portales de noticias turcos de renombre, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido emprender un proyecto juntos que va más allá de la actuación. Y no se asusten, no es un nuevo proyecto de televisión que reviva a sus personajes. Es algo que, según parece, responde a una conexión más profunda y a un deseo compartido de explorar nuevas facetas de su creatividad y quizás de su colaboración profesional a largo plazo. Así es, los rumores que han explotado en las últimas horas apuntan a que Hande y Kerem estarían a punto de lanzar una iniciativa empresarial conjunta. Sí, han oído bien. Una empresa. Un negocio. Y lo más fascinante es que no se trataría de algo superficial, sino de algo con un enfoque muy particular. Según lo que hemos podido recabar, esta nueva aventura empresarial se centraría en la producción de contenido audiovisual. Imaginen eso. Hande y Kerem, que ya conocen el mundo del espectáculo desde dentro, que han vivido el éxito, las presiones, las alegrías y las tristezas de esta industria, estarían uniendo fuerzas para crear su propia productora. ¿Qué tipo de contenido producirían? Las especulaciones son muchas, pero las fuentes más fiables sugieren que buscarían crear proyectos innovadores, quizás con temáticas que ellos mismos consideran importantes, y que les permitan tener un mayor control creativo y artístico. Podríamos estar hablando de series, documentales, cortometrajes, o incluso de películas. Y lo que hace esta noticia aún más impactante es el momento en que se anuncia. El 10 de diciembre de 2025, una fecha que hasta ahora
no tenía ningún significado especial. Pero ahora se ha convertido en el día en que el mundo se entera de esta monumental decisión. ¿Por qué ahora? ¿Qué los ha impulsado a dar este paso justo en este momento? Algunos especulan que podría ser una forma de consolidar su marca personal, de diversificar sus carreras y de asegurar su futuro en una industria que, como bien sabemos, puede ser muy cambiante. Otros sugieren que podría haber un componente de apoyo mutuo, una manera de volver a estar cerca profesionalmente sin la presión de una relación romántica, pero con la confianza y el entendimiento que solo una historia compartida puede brindar. Piensen en el potencial de esta dupla. Ander Zell con su enorme carisma y su alcance global, y Kerem Bürsin, con su visión y su experiencia en la industria. Juntos podrían tener la capacidad de crear proyectos de gran impacto, de lanzar nuevas estrellas y de darle un giro a la forma en que se produce y se consume contenido audiovisual, especialmente desde Turquía. Las redes sociales, como era de esperar, han estallado. Los hashtags _Ande Kerem New Venture _Ande Kerem Producciones, y un sinfín de variaciones, se han convertido en tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia de verlos juntos de nuevo en un proyecto, aunque sea profesional, y la preocupación de cómo esto podría afectar su vida personal. Algunos de los comentarios que hemos visto son: no puedo creerlo, están juntos de nuevo, aunque sea en los negocios, esto es increíble, van a dominar la industria, espero que esto no signifique que vuelvan a ser pareja, prefiero verlos como amigos y socios. Y también los escépticos que dudan de la veracidad de la noticia. Pero aquí en nuestro canal, siempre nos gusta ir un poco más allá. Y analizando la situación, creo que podemos inferir algunas cosas interesantes. Primero, que esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Lanzar una empresa requiere una inversión considerable de tiempo, energía y recursos. Esto indica que ambos están realmente comprometidos con esta idea. Segundo, que la relación entre ellos, a pesar de la ruptura amorosa, parece haber evolucionado hacia un respeto mutuo y una admiración profesional que les permite colaborar de esta manera. Esto, para muchos, es una señal de madurez y de que las buenas relaciones pueden perdurar incluso después del fin de una historia de amor. Tercero, el tipo de proyecto propuesto, la producción de contenido, es un terreno donde ambos tienen experiencia y, lo que es más importante, pasión. Han vivido en ambos lados de la cámara, han entendido las necesidades de los actores, de los directores, de los guionistas, y ahora podrían tener la oportunidad de moldear esas experiencias en proyectos que reflejen su propia visión. ¿Podría esto reavivar la chispa romántica? Es una pregunta que muchos se hacen, y honestamente solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, es importante recordar que una relación profesional exitosa no tiene por qué implicar una relación romántica. Podrían estar simplemente encontrando una nueva forma de complementarse y apoyarse mutuamente en sus carreras. La fecha 10 de diciembre de 2025 es intrigante. ¿Significa que ya han estado trabajando en esto en secreto durante un tiempo? ¿O es una fecha de lanzamiento oficial para anunciar esta nueva etapa? La información aún es fresca, y muchos detalles están por confirmarse. Lo que sí es seguro es que esta noticia cambia las reglas del juego. Ander Zell y Kerem Bürsin no son solo actores, son figuras influyentes en la industria del entretenimiento con un gran poder de convocatoria y una legión de seguidores fieles. Unir sus fuerzas en un proyecto empresarial de esta magnitud podría tener un impacto significativo en el panorama audiovisual. Imaginen las posibilidades. Podrían traer historias que antes no se contaban, explorar géneros que aún no se han explotado en Turquía, o incluso dar oportunidades a nuevos talentos que de otra manera no las tendrían. Su experiencia y su éxito previo les otorgan una credibilidad y un respaldo que muy pocos pueden igualar. Por supuesto, siempre habrá quienes prefieran verlos como pareja, pero esta nueva faceta demuestra que su conexión va más allá de lo romántico. Es una conexión profesional, basada en el respeto, la admiración y, probablemente, una visión compartida del futuro de la industria. Y pensando en el futuro, ¿qué podemos esperar de esta productora? ¿Serán proyectos ambiciosos? ¿Se centrarán en la calidad por encima de la cantidad? ¿Intentarán expandirse internacionalmente desde el principio? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá, pero la expectativa es altísima. La noticia de Hande y Kerem, por lo tanto, no es solo un chisme pasajero. Es un indicio de una evolución en sus carreras, de una ambición compartida y de un nuevo capítulo que están escribiendo juntos, aunque sea en el ámbito profesional.
Y como siempre aquí en nuestro canal estaremos al pendiente de cada detalle, para traerles la información más precisa y los análisis más interesantes. En resumen, la noticia que ha explotado hoy, 1. de diciembre de 2025, es que Ander Ercel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas para lanzar una productora audiovisual. Esto sin duda ha sorprendido a todos, ya que va más allá de una simple reconciliación o de un proyecto de actuación. Se trata de una aventura empresarial que promete cambiar las reglas del juego y que demuestra la fuerte conexión profesional y el respeto mutuo que existe entre ambos. Ha sido un placer desglosar esta impactante noticia con ustedes, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados por ver lo que Ande y Kerem crearán juntos? ¿Creen que esta sociedad profesional podría tener otras implicaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.